Abran su Biblia, por favor, en Gálatas, el capítulo 5. Si usted lleva 1, 2, 3, 4, 5 semanas sin venir y se está preguntando, ¿todavía estamos en Gálatas 5? Sí, todavía estamos en Gálatas 5, capítulo en el que decidimos parar para hacer una miniserie de lo que es el fruto del Espíritu. Estamos ahí en ese pasaje en el que personalmente hemos aprovechado o he aprovechado estudiando lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en cada creyente. Espero que ustedes también estén sacando provecho. No sé si se dieron cuenta, cuando iniciamos el servicio esta mañana, iniciamos con un coro. ¿Quién recuerda cuál fue la primera canción? Que no sean los músicos, obvio. Por la fe, ¿verdad? Ese coro me fascina. Yo no sé, hay coritos que se vuelven pegajosos, hay coritos que se vuelven... Pero este himno en realidad es como el inicio de todo. Y uno de los coros, porque tiene dos coros, uno de los coros dice, sus promesas como roca son, sus promesas cumple nuestro Dios, nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Eso suena maravilloso, ¿verdad? Bueno, así pienso yo. Creo que suena muy bien y cuando ustedes lo cantan suena mejor todavía. Es algo maravilloso. Pero llevar eso al plano de la vida real, que es por fe que vivimos y no por vista. ¿Vivimos así, honestamente? ¿Vivimos por la fe? Ahí hay como un cortocircuito, ¿cierto? Entre lo que es la fe. Y esta mañana, providencialmente, algunos pueden pensar, es que el pastor organiza todo así, pero no. Providencialmente, esta mañana el hermano Rafael estaba enseñando sobre la fe, ¿sí? Y hoy justamente, otra de las cualidades de los dones o del don del Espíritu Santo, del fruto, perdón, del Espíritu Santo, es la fe. O sea, hemos cantado sobre la fe, hemos estudiado esta mañana sobre la fe y ahora vamos a hablar sobre la fe. ¿Por qué la fe debería ser algo importante para nosotros? Yo casi que estuve pensando que íbamos a iniciar una mini serie dentro de la serie de la fe. Porque estudiando la fe dije, wow, ¿cuántas cosas nosotros obviamos acerca de la fe? Pero dudo que en realidad nosotros comprendamos todos los matices de la fe en la palabra de Dios. Y mi esposa me estaba diciendo ahorita, ¿por qué estás preocupado? Yo le dije, por el tiempo. Porque quiero comunicarles tantas cosas de lo que aprendí de este estudio que yo dije, en verdad tenemos que sacar tiempo para estudiar nuestra fe. Por los matices, por todo lo que yo veo que implica la fe en la vida del creyente. Y si hacemos un buen análisis hoy, vamos a darnos cuenta que gran parte de lo que pasa a nuestro alrededor como creyentes tiene que ver con nuestra falta de fe, o más bien, nuestra infidelidad. ¿Ok? Así que vamos a orar al Señor para que Él nos ayude. Yo creo que hay muy buenas razones para nosotros estudiar este tema de la fe, pero no quiero hacerlo fuera del contexto, porque podríamos tocar otros matices y lo que quiero es respetar lo que el autor de la carta a los Gálatas está haciendo, es verlo como un fruto, ¿ok? Como una cualidad de ese fruto. Recuerden, estamos pelando el fruto y estamos mirando cada una de sus partes, de sus cualidades, para decir cómo es el fruto del Espíritu en la vida del creyente, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo y por eso decidimos parar aquí para hacer ese estudio. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y si nos dan las 3 de la tarde, ya algunos se despertaron. Vamos a pedirle a Él que nos ayude para que podamos entender un poco mejor eso. Por lo menos que podamos crecer y podamos salir de aquí con más sed, con más hambre de eso. Yo estoy impresionado porque si nosotros miramos la vida de Jesús, Jesús mostró su fidelidad en todo momento de la vida. La fe. Fe o fidelidad, como se va a traducir. Porque si ustedes miran ahí Gálatas 5,
Imagino que ya algunos lo tienen abierto. En el capítulo 5, en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y luego dice fe. Pero vamos a mirar, y algunas Biblias traducen esa fe como fidelidad. Creo que es la mejor traducción. Ya voy a explicar eso un poco más adelante. Y por eso creo que entender la fe nos va a ayudar mucho más. Como le dije, Jesús fue un hombre que en todo momento mostró fidelidad a Dios, a sus palabras, a sus convicciones. Resistió la tentación de Satanás en el desierto, confiando en la palabra de Dios. Eso es ser fiel a la palabra de Dios. Y contestó con la palabra de Dios a la tentación. Soportó el rechazo del pueblo, de su pueblo donde él nació. Soportó eso, sin apartarse de lo que Dios le había encomendado, de la misión que Dios le había dado. Perseveró al ver la incredulidad de su familia. Eso lo hizo solamente porque fue fiel a lo que Dios lo llamó a hacer. Enfrentó el dolor. Muchas veces cuando vio a alguien sufrir o a su amigo Lázaro, él fue fiel, confiando siempre en los propósitos de Dios. Oró en medio de la angustia. Vemos una escena dramática en Getsemaní, pero siempre con la idea de ser fiel a Dios y de someterse a Dios y a lo que Dios le había enviado. Él fue fiel. Y vemos, por supuesto, la máxima expresión de la fidelidad de Jesús caminando a la cruz. Aunque experimentó el abandono, experimentó el dolor, el sufrimiento, entregó su espíritu y permaneció fiel hasta el último suspiro, solamente porque él sabía que era una tarea que Dios le había encomendado. Eso se llama fidelidad en la Biblia. Yo pensé en escoger la lista de Hebreos, pero ¿por qué si tenemos el mejor cuadro? De hecho, si cogemos uno de los nombres que aparecen allí en la lista de los hombres de la fe, vamos a ver imperfecciones en otros momentos de la vida de ellos. Pero en Jesús no tenemos eso. En Jesús tenemos una persona que modela fielmente la fe. Es fiel 100% y es una persona como nosotros. Eso es algo extraordinario. Porque en su naturaleza humana Jesús siempre fue fiel. Todo eso y más nos enseña algo acerca del carácter de Jesús, pero también nos enseña lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros, la razón por la que Jesús dijo que era necesario que el Espíritu de Dios viniera a nosotros. Es porque Él sabía que lo que Él experimentó fue el poder del Espíritu Santo en Él y que eso reposaría en los creyentes, en los que creerían en Él, para que ellos pudieran hacer, como Él dijo, cosas mayores que las que Él hizo. No hablando solamente de los milagros, hablando de la tentación, hablando de cómo modelar la fe y vivir la fe, para que el mundo conozca, para que podamos alumbrar a otros, para que podamos llevar el Evangelio. De hecho, si ustedes leen si hacen una lectura esta tarde, que seguramente algunos no tienen mucho que hacer, pueden leer Apocalipsis, solo los que no tienen mucho que hacer. Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, ¿recuerdan? Algo particular de cada una de las 7 iglesias es que el Señor les escribe a todas un mensaje. A la iglesia de Éfeso la exhorta, ¿por qué? Todos sabemos eso, porque perdió su primer amor, a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Es decir, la exhorta por haber sido infiel. ¿Sí? Por no ser fiel, exhorta a la iglesia. A la iglesia de Esmirna la exhorta a ser fiel en medio de la persecución y el sufrimiento. Parece que no le fue bien ahí. A la iglesia de Pérgamo la exhorta porque no todos fueron fieles en lo que ellos creían. Dice que algunos sí, pero no fueron fieles al final. A la iglesia de Tiatira le reconoce las cosas buenas como el amor, pero también dice que ellos necesitaban fidelidad y santidad. Cada una de esas iglesias es exhortada. Si usted mira hasta el final, la iglesia de Sardis es exhortada también por su infidelidad. Estaban interesados en el prestigio, en cómo los veían, en la fachada,
Y Jesús les dice que parecía que tenían una idea de sí mismos mayor que la que eran, pero en realidad están muertos. Y hace una descripción de ellos. La iglesia de Filadelfia la elogia también por su fidelidad a la palabra de Dios. Así como reconoce que algunas iglesias estuvieron bien y soportaron la prueba, otras no tanto. Y está hablando a grupos de cristianos, iglesias de la época. Pero en cada una de ellas lo que me llama la atención es que Él está hablándoles acerca de la fidelidad. A todas las iglesias Él les dice al final, yo tomé notas aquí en mi carta de Apocalipsis, a todas ellas les dice, bueno, a muchas de ellas les dice, no a todas, arrepiéntete, pero a todas les dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Saben de qué está hablando Jesús? De ser fiel. El mensaje de las iglesias de Apocalipsis, aunque todas esas iglesias eran tan diferentes, porque Él sabía que estaban compuestas de cristianos tan diferentes, a todos les da el mismo mensaje y es, hay que perseverar, hay que vencer. Y es solamente a través de la fe, como dice el corito. Es por eso que este mensaje es importante para todos nosotros hoy. Estudiar lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros y la forma en que Él desarrolla el carácter de Cristo para que nosotros seamos fieles como es Cristo, como es Dios en sí mismo, es de suma importancia para la iglesia. No podemos negar que vivimos en tiempos donde todo cambia tan rápido, donde la gente no se quiere comprometer. Las modas, las ideas, los compromisos son cosas del pasado. Tristemente, las personas son así. Hay inestabilidad. Lo que hoy parece firme, mañana ya no es. Se desmorona. Hoy una persona dice algo, mañana cambió de opinión. Vivimos eso esta semana aquí con algunos hermanos. Alguien que en un momento dijo una cosa y después estaba reclamando por algo completamente diferente. Cambió de opinión, sin importar lo que eso significa. No hay compromiso, no hay palabra. La palabra no vale. Eso es lo que estamos viviendo. Una sociedad que muchas veces premia la conveniencia por encima de la fidelidad o la constancia. Si le conviene, no importa. No importa lo que tenga que hacer. Pero eso de ser fiel no es algo por lo que la gente está luchando hoy día. Lo extraordinario es que nuestro Dios no ha cambiado. Desde hace más de 6,000 años, contamos la historia de la humanidad, nuestro Dios no ha cambiado. Él sigue siendo igual. Su carácter es firme, es fiel. Su amor es inquebrantable. Su fidelidad dice que es nueva cada mañana. No cambia. Eso es lo que cantamos cuando cantamos, grande es tu fidelidad. Está intacta. Ese es nuestro Dios. Ahora, si Dios dice, y eso está en Lamentaciones capítulo 10, si Dios dice que su fidelidad es grande y que Él es fiel, Él desea que nosotros seamos como Él. ¿Y cómo vamos a ser como Él? Él no nos pediría a nosotros ser semejantes a Él si no nos dijera cómo serlo tampoco. Él quiere formar ese mismo carácter en nosotros. No solo para que creamos en Él, porque ahí inicia nuestra fe, el camino de la fe inicia de esa manera. De hecho, Pablo dice en la carta a los Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Ese es un medio para poder llegar a Cristo, para llegar a ser fieles. Necesitamos primero creer en Cristo, ser de Cristo, estar en Cristo para luego poder ser fieles. Eso es lo que dice Él. Pero no solo es para que creamos en su Hijo Cristo, sino para que seamos como Él, constantes, confiables, fieles en todo. Esto debería marcar la idea o la diferencia entre un creyente y uno que no lo es. Pero lamentablemente hoy es casi parejo, ¿verdad? La palabra de una persona, así sea creyente, a veces no es tomada en cuenta. Bueno, de eso es que el apóstol Pablo está hablando aquí cuando habla que el fruto del Espíritu es fe. La gran pregunta que podemos hacer y que quiero que respondamos hoy es, ¿cómo forma el Espíritu Santo el fruto de la fidelidad en nosotros? Vamos a contestar esa pregunta, o intentaremos contestar la pregunta desde aquí.
¿Cómo forma el Espíritu Santo el fruto de la fidelidad en nosotros? ¿Cómo lo forma? La Biblia nos dice cómo nos forma el Espíritu Santo en nosotros, cómo forma nuestro carácter. Vamos a orar, vamos a leer el pasaje hasta el final, hasta el versículo 26, y después de eso vamos a orar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, y subrayen eso, son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, estamos esta mañana aquí y hemos invertido tiempo en arreglarnos, en pensar si veníamos a este lugar. Y quizás, Señor, no pensamos en todos los detalles, no alineamos nuestro corazón pensando en que es algo espiritual, que vamos a entrar al trono de la gracia, a tu misma presencia donde tú puedes transformar nuestro corazón. Pero queremos que hoy, Señor, tú alejes cualquier distracción para que te puedas comunicar con nosotros, tus hijos, quienes anhelamos, Señor, ver tu palabra como tú la ves, a tu Hijo Cristo como tú lo ves y al pecado como tú lo ves, llamarlos por su nombre. Abre nuestros ojos, nuestros sentidos espiritualmente. Si hay pecado en nosotros, Señor, muéstranoslo. Y si necesitamos arrepentirnos, Señor, ayúdanos y promueve ese arrepentimiento con tu Espíritu en nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que no es tu hijo, ayúdale a ver su condición espiritual para que se pueda arrepentir y puedan creer en Cristo a través de esta predicación, Señor. Y ruego, Señor, que no lo dejes salir de aquí, a él o a ella, Señor, hasta que entregue su vida a su Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre, por esta mañana. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, Señor, para no ser un estorbo en la predicación de tu palabra. Úsame como un instrumento solamente por la gracia de tu Hijo Cristo, Señor, porque sé que no debería estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cómo forma el Espíritu Santo el fruto de la fidelidad en nosotros? Lo primero que el Espíritu Santo hace es enseñarnos qué es fidelidad. Yo estoy seguro que si yo les paso un papelito para que ustedes den el significado de la fidelidad, todos escribirían o tendríamos muchas ideas de lo que es la fidelidad. Porque en verdad es difícil definirla en pocas palabras. Aunque hay una palabra en griego que es la palabra que seguramente muchos conocen, que es pistis, que habla del conocimiento, pero también se refiere a la confianza o a la creencia en Dios especialmente. Es una palabra que puede cambiar de acuerdo al contexto, porque muchas veces se habla de la creencia con respecto a Cristo para salvación y otra de la práctica de la fe. Entonces, yo no voy a entrar a explicar todos los matices de la palabra, pero quiero que nos quedemos con el contexto de esta palabra de la fe, que en este contexto habla de la fidelidad. Si hablamos de el Espíritu Santo y hablamos del fruto del Espíritu, es más obvio pensar que una característica o cualidad del Espíritu Santo en nosotros es fidelidad y no fe. ¿Tiene sentido? Por el contexto solamente de que estamos destacando las cualidades del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la fidelidad. En el Nuevo Testamento esa palabra se utiliza varias veces. De hecho, creo que por lo menos en esta carta se menciona por lo menos 22 veces, pero no todas las veces con la misma palabra. Fidelidad, fiel, fe, son las mismas palabras que usa el apóstol Pablo aquí. Sin embargo, en otras traducciones ustedes van a encontrar otras palabras diferentes entre una traducción y otra. Por lo menos en la Reina Valera, que es la Biblia que yo uso, no aparece fe en este pasaje, sino aparece fidelidad. Creo que hay otras como la Nueva Traducción y la Nueva Versión Internacional que también las traducen de esa forma. Pero esta virtud lo que hace es que refleja la constancia, la firmeza, el compromiso
de Dios con Dios y hacia nosotros. Déjeme explicar eso. Cuando estamos describiendo a un Dios fiel, nos estamos refiriendo que Dios es fiel a sí mismo por su propia esencia. Es decir, Dios no podría ser infiel de ninguna manera, porque Él es fiel sencillamente. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su santidad, Él es fiel a sí mismo, en quien es Él. Por eso Él no cambia. Algo que muchos a veces malinterpretan, porque algunos piensan, cuando estamos hablando de la fe, de la fidelidad, muchos confunden eso con constancia o con disciplina. Mientras que la fidelidad es un fruto del Espíritu, la disciplina no necesariamente es un fruto. ¿Ok? Más bien la disciplina puede ser una herramienta para hacer que una práctica sea constante. Y eso a veces se confunde. Es decir, que un cristiano o una persona necesita ser cristiano para que haya el fruto de la fidelidad en él. Mientras que otra persona no cristiana puede ser una persona disciplinada, pero no es el resultado de la misma fidelidad que nosotros vemos en el cristiano. ¿Eso fue claro? Es como cuando hablamos de los dones. Una persona puede tener el don de maestro, de ser maestro, y otra persona que no es cristiana puede ser un maestro también, pero no necesariamente tiene el don de maestro, porque el don es un atributo que Dios le da al creyente para edificar la iglesia. ¿Ok? Es una habilidad que el Espíritu Santo le da al creyente para la edificación de la iglesia. Mientras que el maestro secular pues puede usar el don para enseñar a otros, no necesariamente para edificar la iglesia. Entonces ahí vemos las diferencias entre lo que es un don y lo que estamos hablando ahora de la fidelidad y la disciplina, que también muchas veces se confunde. Espero no haberlos confundido. Ambas son necesarias para vivir una buena vida cristiana, para ser firmes. Y yo creo que un creyente maduro, en un creyente maduro vamos a ver esas dos cosas. Vamos a ver fidelidad, pero también vamos a ver disciplina, porque esas cosas están ahí de la mano. El autor de Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted se ha hecho esa pregunta por qué no es posible agradar a Dios? Es decir que, otra vez, no piense en este versículo como tradicionalmente usted lo ha leído, sin fe. Piense, sin fidelidad es imposible agradar a Dios. O sea que si no somos fieles a Dios, no podemos agradarlo a Él. Eso le pone un poco más de carga al versículo, porque todos decimos, bueno, yo tengo fe porque Él me ha dado fe. Pero la fidelidad como fruto, el Espíritu de Dios la desarrolla en nosotros para que al final Dios se agrade en nuestra fidelidad. Pero lo que tenemos que saber es que si no somos fieles, Dios no se agrada de nosotros. Porque Él se agrada de sus hijos por llevar la imagen de su Hijo. Es decir, que el Espíritu de Dios lo que está formando en nosotros es el carácter de su Hijo, que quiere que seamos como el Padre, fiel como Él, y entonces Él nos acepta. Y por eso el autor de Hebreos lo dice de esta manera. Entonces, la fe no solamente nos hace salvos, sino que nos enseña o nos ayuda a vivir como personas salvos, y eso es el resultado de lo que nosotros llamamos fidelidad. ¿Quiere tener una vida confiable, estable y firme? Bueno, necesita dejar que el Espíritu de Dios trabaje en usted. En realidad, hoy más que nunca la iglesia está luchando con esto, y vamos a ver eso en el tercer punto. Pero yo creo que no es solamente una lucha dentro de la iglesia, es una lucha generalizada. Vamos a ver el segundo punto. El primer punto es que Él nos enseña lo que es, ¿recuerdan? Nos enseña lo que es la fidelidad. Es decir, cómo forma el Espíritu Santo el fruto del Espíritu en nosotros, enseñándonos lo que es fidelidad. Ya por lo menos dijimos que la fidelidad no es lo mismo que disciplina, y que la fidelidad es algo que Dios pone en nosotros como fruto para nosotros ser obedientes a Él.
y ser agradables a Él en lo que nosotros hacemos. El mejor ejemplo ya lo mostré, que es Jesús. Jesús fue obediente en todo. No podemos ser fieles a Dios si no somos obedientes. Y una cosa va a conllevar la otra. De hecho, en el orden en el que están mencionados aquí, las características del fruto creo que ayudan a conectar todo eso. Recordamos que estamos hablando de un solo fruto, no de diferentes frutos. Es decir, que usted dice, yo tengo esto, pero no tengo esto. No, usted debería tener amor, y ese amor desarrolla en usted gozo, para que luego usted tenga paz, y la paz desarrolla en usted más paciencia, para usted ser una persona benigna, bondadosa, y luego modelar con su vida esa fidelidad. Es una cosa que va mostrando la otra y está unida y va desarrollando todo el carácter de Dios en nosotros. Es algo en lo que deberíamos ocuparnos. Si hay algo en lo que usted quiere trabajar en su vida, es, ok, este mes voy a trabajar en el fruto, en la característica o en la cualidad del amor. Voy a trabajar en eso. ¿Cómo debe lucir eso en mi vida? Y así con cada una de las cualidades que hemos visto del Espíritu. Todas ellas son esenciales en la vida del cristiano, otra vez para llevar fruto al Señor. Es lo único que el Señor espera que nosotros hagamos mientras aguardamos a su Hijo Cristo. Que nosotros formemos el carácter de Él en nosotros. Entonces la segunda pregunta, o la segunda respuesta a la pregunta, ¿cómo forma el Espíritu Santo el fruto de la fidelidad en nosotros? Es que nos guía a vivirla en todas las áreas. Es posible que usted diga que usted es fiel porque usted hace referencia a algo. Es decir, usted puede decir que es fiel porque todos los días se levanta a las 6 de la mañana a orar. Puede ser. Entonces usted califica su vida de oración por eso. Pero la fidelidad va mucho más allá de eso, que simplemente una labor, una tarea, algo que usted puede definir. Si no podemos producir fidelidad hacia Dios, muy seguramente tampoco podremos reproducir fidelidad en otras relaciones, menos en las relaciones humanas. Y seguramente vamos a estar más alejados del propósito de Dios en nuestras vidas. Una cosa nos debe llevar a la otra. Si somos fieles a Dios, podemos ser más fieles a las personas y podemos ser más fieles en cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero si no somos fieles a Dios, va a ser muy difícil que podamos ser fieles a las personas a nuestro alrededor. Desde una perspectiva más secular, la falta de fidelidad nos está haciendo daño. No nos damos cuenta de eso. Primero hacia nosotros mismos, no solamente hablando de los demás, pero también hacia los demás y al propósito mismo de la vida, porque si usted no es fiel con el propósito de vida, porque usted no tiene un propósito de vida, entonces ¿usted en qué dirección va? Bueno, usted va en cualquier dirección. Puede tener consecuencias nefastas, significativas en su vida, porque usted obviamente está como la ola del mar, ¿cierto? Va y viene. Puede tener consecuencias que significan, hablando de su vida emocional, afectaciones. Es decir, si usted no es fiel a sus propios principios, a lo que usted cree, ¿cómo termina eso afectando no solamente su relación con Dios, sino su relación con las demás personas? ¿Tiene usted un credo y es fiel a lo que usted cree? Eso es importante. Déjeme explicar eso de otra forma. Cuando una persona no es fiel, carece de valores, una persona carece de principios, carece de metas, en principio en sí misma, porque no sabe lo que cree o lo que quiere creer, aunque quiere creer algo, esa persona está en un conflicto interno, tiene un conflicto consigo mismo. Por eso es que muchas personas dicen, es que yo me siento vacío, me siento sin rumbo. ¿Por qué? Y algunos dicen que tiene una pérdida de identidad, y es posible que eso sea una realidad, pero es porque no está siendo fiel a algo. Es decir, no saben qué creer. Él cree un poco de aquí, un poco de allá, un poco de aquí, un poco de allá, y no ha formado
su fidelidad, no sabe a qué le es fiel. Cuando creemos fielmente en Dios, debemos afirmar que creemos también en su palabra y que somos fieles a su palabra. Eso diría que somos inmovibles en lo que Dios ha dicho, pero note que no es así. Somos muy relativos de acuerdo a la conveniencia. Eso crea un conflicto interno. Aparece otra vez esa sensación de estar fuera de lugar, viviendo una vida que no es su vida propia. Eso aumenta la frustración, en muchos casos la ansiedad. Aunque finalmente es un reflejo de lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad, tenemos que reconocer que la fidelidad en las relaciones implica compromiso, implica responsabilidad, coherencia y confianza. Y por eso es que no hay tal cosa que brille hoy en la sociedad. No hay esa fidelidad en la sociedad. Y Dios no espera que eso ocurra en la sociedad. Dios espera que eso ocurra dentro de la iglesia. Es lo que Dios espera. Cuando la fidelidad falta en las relaciones, ¿qué pasa con las relaciones? Se rompen, se vuelven superficiales, se vuelven inestables, o como decimos en otros ámbitos, son disfuncionales. Porque no importa, ¿cierto? No importa lo que está pasando, no importa si le hago daño, no importa lo que ella cree, no importa lo que yo diga, no importa lo que yo haga, no importa lo que ella haga. No somos fieles a algo, no tenemos un absoluto, no creemos en algo. No hay algo que nos orienta, esto no es nuestra brújula. Más bien nuestras emociones son, dependemos de cómo nos sentimos. Y por eso es que la fidelidad o la fe es tan importante. Porque ella afirma lo que creemos en algo que es absoluto, que tiene que ver con Dios y con quién es Él y lo que Él ha dicho. Lo que nosotros tenemos aquí en su palabra solamente nos refleja algo de quién es Él. Y eso debería ser suficiente para todas nuestras relaciones. Porque nos obliga a humillarnos a lo que Él ha dicho y no a lo que nosotros pensamos. Eso es lo que debería pasar en un matrimonio. Si hay una diferencia entre un esposo y una esposa, cualquiera que sea la diferencia, la forma en que se va a conciliar esa diferencia es cuando los dos se dan cuenta de lo que Dios dice y no lo que el uno o el otro cree. Así nos podemos nosotros someter a la palabra de Dios. Vemos una tendencia hoy a los conflictos, a los divorcios, a conductas de aislamiento, y todo eso tiene que ver con la falta de creer en algo. Decimos que creemos, pero en realidad no creemos. No creemos. Y si creemos, creemos a medias, es decir, que no somos fieles. Tenemos idea de lo que queremos. Todos queremos algo, idealizamos en nuestra mente nuestra relación con Dios, pero en la práctica no es así. Es algo extraordinario que Dios, en el Antiguo Testamento, Dios llama a Israel su esposa. Y dice que Él fue fiel a su pueblo. Un pueblo que era obstinado, terco, un pueblo que fue desobediente, rebelde. Pero ¿saben lo que luce en medio de la relación de ese pueblo de un Dios con un pueblo infiel? La fidelidad de Dios. Porque a pesar de todo eso, Dios se mantuvo fiel. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y Dios hace de nosotros un solo pueblo y nos llama la novia de Cristo. ¿Para qué? Para nuevamente que la fidelidad de Dios luzca en nosotros. ¿Cómo? A través de la forma en que viven sus hijos para Él. Es increíble porque la iglesia está compuesta también por pecadores, pero a pesar de eso, Dios nos ama, muestra su amor, Él es fiel, nos perdona. Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Eso lo dice Juan. Ese es el carácter de Cristo con su novia, la iglesia. ¿Para qué? Para que luzca la fidelidad de Dios, pero también para que en nosotros sea moldeada esa fidelidad que Dios espera en nosotros. Porque no podemos simplemente abusar de que Dios es fiel y nos va a perdonar todas las veces que Él quiere o que
que nosotros esperamos que Él nos perdone porque Él es fiel. Sí, eso es cierto, Dios es fiel y nos dejó la puerta abierta para confesar nuestros pecados, pero también debemos recordar que como Él es fiel para perdonarnos, también es fiel para disciplinarnos. Es decir, es fiel en las otras cosas que Él ha prometido. Y eso muchas veces conlleva disciplina, eso conlleva sufrimiento, eso conlleva que usted viva las consecuencias de sus pecados, desaciertos, de sus malas decisiones. Con fidelidad encontramos la posibilidad de tener relaciones profundas, vínculos que van mucho más allá, relaciones seguras. Brindamos las relaciones a través de la confianza, de la fidelidad. Si no se es fiel a un propósito, es muy fácil sentirse otra vez sin rumbo, atrapados por la rutina, como decía el hermano Rafael esta mañana. ¿Por qué? Porque no existe una motivación a ello. Entonces usted en algún momento se puede incluso preguntar, oiga, ¿yo para qué voy a la iglesia? Otra vez, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia? Porque todavía no entiende quién es Dios y lo que Él espera de usted. Así es que estamos viviendo en una sociedad hoy día existencialista, embargada por sus propias culpas, porque no ha entendido quién es ese Dios. Entonces, claro, algunos inician una búsqueda que para algunos termina simplemente en la, como dirían los psicólogos, en la psicoterapia. Esa búsqueda del bienestar del yo, en un acompañamiento o en un saneamiento emocional, que es lo que se presenta hoy día. Hoy hablan de la salud mental, como si la salud espiritual no fuera más importante que la salud mental. Si usted quiere tener una salud mental apropiada, primero preocúpese por su salud espiritual. Para sanar su vida necesita a Cristo, necesita que Él lo perdone. No lo entendemos del todo. Lo que tenemos que redefinir entonces es si somos fieles a Dios. Tenemos que pensar si en realidad nuestra vida refleja lo que Él es. Iniciar una relación con el Creador de la vida implica compromisos de nuestra parte. Si Él es fiel a nosotros, Él demanda de nosotros fidelidad. Es decir, no podría haber una respuesta diferente a la fidelidad de Dios que nuestra fidelidad. Pero somos inconstantes. Esa es la razón principal por la que Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que su Espíritu nos ayude. Y otra vez ahí es cuando esto se vuelve algo práctico, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Yo sé que todos aquí luchamos con ser constantes en algo, no solamente hablando de las disciplinas espirituales, la lectura, la oración, que son cosas importantes, pero en sí en el carácter, en lo que queremos tener firmeza, que muchas veces tiene que ver con eso, con nuestro carácter, con decir siempre sí, con mantenernos en la verdad, con no ser fluctuantes en esas cosas importantes que mantienen nuestras relaciones flotando. ¿Luchamos con eso o no? Esa es la realidad. Pero ahí es cuando tenemos que depender del Espíritu de Dios y pedirle a Él que nos ayude. Pedirle a Él que obre en nosotros y que promueva el querer como el hacer, que Él en nosotros nos dé fidelidad en lo que hacemos. Tenemos que orar a Dios para que el Espíritu de Dios promueva en nosotros fidelidad hacia Dios. Miren, a mí me gusta pasar tiempo en la mañana orando con los hermanos. Pero nuestras oraciones cada día son más enfocadas en nuestras preocupaciones terrenales. Son más de este mundo. Son más de lo que nuestros ojos ven y no tanto de lo que Dios desea ver en nosotros. Es lo que nosotros deseamos ver. Arréglanos esto, acomódanos esto, danos esto. Pero tenemos que pedirle a Él, Señor, tú quieres ver esto en nosotros, tú quieres hacer de nosotros personas fieles,
Haznos, Señor, ayúdanos. Ayúdame, muéstrame cómo hacerlo. Cómo ser una persona fiel. Entonces estaremos en las manos de Dios y Él se va a encargar de promover eso en nosotros. De que nosotros seamos tan fieles como Él lo es. Eso ayudaría en todas las áreas de nuestra vida. Mejoraría todas las relaciones con cualquier persona a nuestro alrededor. ¿Ven cuánto nos cuesta hoy día ser fieles? Recordemos estas tres cosas. Primero, la fidelidad a Dios. Va a saber si usted es fiel a Dios cuando usted pase por tiempos difíciles. Cada vez que Dios nos pasa por una prueba, creo que es simplemente para pulir nuestra fidelidad a Él. Usted puede decir que es fiel a Dios hoy, pero en medio de la prueba usted puede estar seguro si lo es. Ahí es donde usted va a decir, cuando usted determine que lo que usted va a hacer en medio de lo que está pasando cause dolor o pérdida, usted va a mantener siendo fiel a Dios, va a mantenerse avanzando hacia Dios. Ahí usted va a saber que usted es una persona fiel. No es porque usted no tiene nada que hacer el domingo en la mañana que usted viene a la iglesia. Es porque usted, a pesar de lo que tenga que hacer, usted va a decir no para venir a la iglesia. Eso es fe, para darles una idea. Eso es fidelidad. Y ahorita vamos a hablar de eso. Hay ejemplos en la Biblia por doquier. Está Daniel y sus amigos, lo que pasaron para que su fe luciera. Y la fidelidad tiene un costo. La fidelidad tiene un costo. Por eso el Señor, en una de las escenas, ahí en Mateo capítulo 6, hablando de la abundancia, de tener cosas, Él dijo muy claramente, no podemos servir a dos señores. O aborrecemos a uno o amamos al otro. Pero nosotros de alguna forma acomodamos de que sí se puede hacer una cosa y la otra al mismo tiempo y no hay problema, no hay conflicto con Dios porque Dios entiende, ¿cierto? Y la gente acuña esta frase, escuchen, Dios sabe que eso es simplemente para decir que usted es infiel y que Dios acepta su infidelidad porque Él sabe. Pues no. Él no cambia. Si Él nos pide hacer algo es porque Él cree que lo podemos hacer y que a pesar de la pérdida o el sufrimiento, Él espera que lo hagamos para su gloria. Porque no tiene que ver solamente con nosotros, sino de los que están también a nuestro alrededor. Y entonces descubriremos si realmente somos fieles a Dios. No es que nos conviene estar al lado de Dios solamente, porque estamos esperando cosas de Dios. Aún si fuéramos Job, nos mantendríamos firmes ante Dios, tendríamos el mismo carácter, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Yo ayer estaba escuchando a un pastor de esta ciudad, un pastor amigo. Por alguna razón, una enfermedad, le amputaron una pierna. Y él estaba mandando un mensaje a su iglesia. Y lo hacía con un gozo diciendo, no importa hermanos, porque yo voy a servir con una, o si me quitan la otra también, pero voy a seguir sirviendo al Señor, porque Dios me ha dado la oportunidad de servir con una sola pierna. Wow, yo digo, ¿cuántos cristianos podemos decir eso al Señor? Si una gripa nos detiene, un dolor, una jaqueca, interrumpe los planes de Dios. Porque no tenemos la visión de Dios, ni tenemos el plan de Dios, lo que Dios quiere. Nosotros no sabemos que Dios no nos necesita para cumplir su plan, pero se complace en usarnos a nosotros para cosas eternas. Y por eso nos hizo parte de su iglesia. Eso es maravilloso. Eso es un privilegio que Él nos da. Cualquier cosa que hacemos para Él, de este lado de la eternidad, es un privilegio hacerlo para Él. Y no somos
dignos de hacerlo. Porque Él podría usar a cualquier otro, menos a nosotros, incluyéndome. Fidelidad a Dios, y vas a saber si eres fiel en medio de la prueba. Fidelidad en las relaciones humanas. El Señor dice que la fidelidad empieza con las cosas pequeñas. ¿Recuerda eso? Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo poco, somos fieles en las cosas pequeñas. Aquí caben las amistades, cabe la familia, cabe la iglesia. Fieles en las cosas pequeñas. ¿Por qué esperamos que Dios haga cosas extraordinarias cuando nosotros no hemos sido fieles en las cosas ordinarias con Él? Yo creo que a veces somos o muy optimistas o ignoramos en realidad quién es Dios. Pero recuerden, hermanos, Dios no va a pasar por encima de eso, porque Dios no se mueve por sus emociones. Dios se mueve por sus promesas. Sus promesas como rocas son. Eso es lo que mantiene a Dios fiel. Sus palabras, lo que Él ha dicho. Entonces, fiel a Dios y fidelidad en las relaciones, en las cosas pequeñas. Hermanos, si tenemos una tendencia, que era otra vez regresando a lo que el hermano Rafael estaba hablando, tenemos una tendencia a hacer de las cosas importantes cosas rutinarias, sin valor. Y eso me lo digo porque yo no estoy luciéndome aquí. Necesitamos mantenernos fieles con las cosas que Dios sabe que son importantes. Pasar tiempo con familia, pasar tiempo en oración, invertir tiempo en las relaciones, invertir tiempo en el discipulado, en el evangelismo, en cosas que alimentan nuestra fe y nos ayudan a crecer espiritualmente. No invertimos en eso. Pablo le dice estas palabras a Timoteo: he terminado la carrera, he guardado la fidelidad. Esa es la palabra fe. He guardado la fidelidad. Cumplir lo que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos quisiéramos decir como Pablo al final de nuestras vidas: hemos cumplido lo que Dios nos ha pedido? Bueno, no hablemos del futuro, hablemos del presente. ¿Estamos cumpliendo lo que Dios desea en nuestra vida? Vamos a ir un poco más atrás. ¿Sabemos lo que Dios desea? La razón por la que Él nos salvó. ¿Cuál es el papel que Dios tiene para nosotros dentro del cuerpo de Dios, que Él espera que estemos haciendo para que el cuerpo crezca, se nutra? Si usted es un miembro de la iglesia, debería saber eso. ¿Cuál es su función dentro del cuerpo? Y debería estar desarrollándola fielmente. Para luego decir como Pablo, que hemos terminado la carrera y que hemos guardado la fidelidad. No podemos servir a dos señores, ya lo dije. Nadie puede servir a dos señores. O menosprecias a uno o amas al otro. Pero tienes que escoger a quién le sirves. No sé cómo podemos decir que Él es el Señor de nuestra vida, pero no es el Señor para otras cosas. Es decir, Él no se enseñorea de nosotros. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, es que nosotros rendimos nuestra vida a Él y nosotros nos ponemos a su disposición. Pero eso es solamente en las cosas que nos conviene. O sea, para unas cosas Él es el Señor, pero otras cosas yo soy el Señor de mi vida. Cuando se trata de lo que yo pienso, lo que yo quiero, mis deseos pecaminosos, entonces yo soy el Señor de mi vida. ¿O es el Señor solamente en casos de salvación? Sería mejor decir que Él es su Salvador. Pero Él no solamente quiere ser nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Salvador y nuestro Señor, quien dirige nuestra vida, quien nos dirige hacia Él. Eso es lo que comunica la Biblia. Para que nosotros seamos fieles como Él es fiel. Contestemos por última vez esta pregunta: ¿cómo forma el Espíritu Santo el fruto de la fidelidad en nosotros? Aquí hay algo que me gusta y yo pensaba cómo ayudar a la iglesia en eso. Nos muestra por qué es vital la fidelidad en la iglesia hoy. Escuchen otra vez la pregunta y la respuesta. ¿Cómo forma el Espíritu Santo
el fruto de la fidelidad en nosotros nos muestra por qué es vital para la iglesia hoy. Casi siempre cuando pensamos en esto, pensamos que es algo importante, pero alguien lo puede hacer, ¿cierto? O alguien lo estará haciendo. Y yo no sé, pensamos en la iglesia como un banco de órganos. O sea, que tenemos órganos ahí guardados en la nevera esperando que un órgano no funcione para hacer ¿cómo se llama? Un trasplante, gracias. ¿Sí? Entonces cuando usted no está, hay un trasplante y así vivimos constantemente. Bueno, y ciertamente parece que la iglesia estuviera así, en sala de cirugía constantemente, por la falta de fidelidad de parte de algunos miembros. El mundo valora lo rápido, el mundo valora las cosas instantáneas hoy día. La tecnología nos ha hecho pensar que todo eso es lo más fácil, es el camino, pero también tenemos que reconocerlo, que también lo desechable es así. Mientras que Dios busca personas confiables, estables, que inviertan tiempo, que pasen tiempo con Él, que sean leales a lo que han dicho, que cuando dicen aquí con sus labios que Él es la roca, también sea afuera. Que cuando dicen que Él es su Salvador, también lo sea afuera. Eso es lo que Dios espera. Y eso lleva más tiempo. Formar eso en nosotros lleva más tiempo. La fidelidad es testimonio, es madurez en la vida espiritual. ¿Y eso cómo se nota en la iglesia? Bueno, con el compromiso. Con el compromiso. Muchas personas me preguntan, ¿y cuántos miembros hay en su iglesia? Casi siempre digo el número correcto, aunque no siempre estoy actualizado. Pero lo más cercano son 50. Ay, pero no, yo veo como 100 personas, 150. Bueno, son los miembros que son parte de la iglesia, los que supone uno que sean comprometidos con Cristo porque han hecho un compromiso con el Señor. La fidelidad, otra vez, es algo que se decide. Es lo que celebramos en un matrimonio. Esa es la razón por la que hace 8 días yo no estaba en Cartagena celebrando un matrimonio. Y esas personas se comprometieron públicamente a amarse mutuamente, pero más que eso se comprometieron a cumplir la palabra de Dios el uno al otro. Para que ese matrimonio funcione, ellos deben primero comprometerse con Dios. Porque ese matrimonio no depende de ellos, aunque ellos quisieran. Depende de Dios, porque Dios diseñó el matrimonio. Bueno, nuestra relación con Cristo es igual. Él diseñó esta relación iglesia-Cristo. Y para que funcione esa relación necesitamos a Cristo. Pero lo que Él espera de nosotros es compromiso, que nos unamos a Él. Pero algunos quieren tener una relación con Cristo pensando que, bueno, con Él todo está bien, pero su iglesia, bueno, la iglesia no es tan importante. Al fin y al cabo, yo puedo orar en la casa, yo puedo tener mi culto en la casa, yo no necesito ir a la iglesia para que Cristo esté bien. Bueno, si Él considera que esta es su novia, la iglesia, si Él considera que valía la pena morir por ella, su iglesia, si Él considera que al estar a la diestra de Dios orando por su iglesia, si Él considera que regresar de nuevo por su iglesia es importante, ¿por qué nosotros deberíamos pensar diferente? No es a través de la iglesia y el compromiso con la iglesia que nosotros podemos mostrar nuestra fidelidad a Cristo. Yo sé que eso implica mucho más que asistir un domingo a la iglesia. Jesús no quiere una relación vulgar, una relación pasajera, clandestina con un cristiano. No. Eso es como otra vez, y yo lo he dicho varias veces, como un joven que no se quiere casar con la prometida y solamente quiere pasarla bien con ella, pero no quiere entregarle el anillo, no quiere comprometerse, no quiere hacer familia con ella, porque está joven. No. Cristo quiere un compromiso, una relación donde tú lo des todo. ¿Sabes por qué? Porque Él lo dio. Él lo dio todo por nosotros. Cristo entregó su vida por nosotros. Jesús no quiere una relación mundana. Él se comprometió hasta la cruz por nosotros.
los pecadores, por los que confían en Él. Él se compromete y está comprometido con su iglesia, perfeccionándola. Él intercede por esta iglesia. Él está orando ante el Padre por nosotros, para que nosotros seamos santificados, para que nosotros seamos perdonados. Él está orando para ver crecimiento. Él está orando para que el fruto de Dios en nosotros se haga visible, para que otros vean la gloria, su gloria en la iglesia, a través de la iglesia. Ese es el compromiso de Cristo. Yo no creo que necesitemos algo mayor que lo que Él hizo, que nos motive a ser comprometidos con la iglesia y a ser fieles a Cristo. No creo que necesitemos otra cosa, solamente entender lo que Él ya hizo por nosotros. Si eso no es suficiente, hay algo que usted no ha entendido de Cristo y tiene que evaluar su fe. La fidelidad es una forma de vida que refleja lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Eso es la fidelidad, es vivir de tal manera que Dios y otros puedan ver en nosotros confianza. ¿Es usted confiable para Dios? Quizás algunas personas dicen, no, es que Él no es confiable. Deberíamos ser confiables primero con Dios para que otros puedan decir que somos confiables también. Le podamos confiar a otros. Quizás si eso no ha pasado es porque no hemos confiado en Él. Déjame hacerte una pregunta. ¿Has confiado tu vida a Cristo? ¿Le has entregado las llaves de tu vida y le has dicho, Señor, conduce tú, esta es mi vida, guíame tú? No quiero conducir más mi vida, sé el Señor de mi vida, dirígela, toma las decisiones, ve adelante. ¿O usted simplemente quiere que Jesús vaya ahí al lado de la silla del pasajero? Para cuando usted se sienta perdido, entonces usted le dice, abre el Google. No, Él quiere dirigir nuestras vidas, Él quiere conducir nuestras vidas. Eso es lo que quiere hacer. Confía en Jesucristo, entrega tu vida a Cristo. Y si hay algo con lo que tú estás luchando, una área en la que tú estás luchando en tu vida, Él quiere hacerte fiel en eso. Él quiere enseñarte que sí se puede. Él quiere mostrarte que sí se puede, pero es a través del Espíritu de Dios, quien va a formar en nosotros el carácter de su Hijo Cristo. Nosotros no podemos, por eso Él nos dio su Espíritu, para ver eso en nosotros, Él nos dio su Espíritu. Hoy el Espíritu Santo quiere convencerte de que eres un pecador, que necesitas a Cristo, que necesitas recibir su Espíritu para poder ser tan fiel como Él. Yo no puedo ser como Cristo y no seguir las pisadas de Cristo. Tenemos que seguir los pasos de Cristo para ser como Él. No hay otro camino. Y hay muchas bendiciones, y ahí no nos alcanza el tiempo para hablar de ellas, bendiciones para aquellos que son fieles al Señor. En los proverbios, en los salmos dice que el Señor se deleita en la fidelidad de sus hijos, de aquellos que son fieles y se mantienen fieles a Él. Ese es su deleite, que nosotros seamos como Él, como su Hijo Cristo, y Él se deleita en eso. Cristo nos dejó su Espíritu para ser como su Hijo. Dios nos dejó su Espíritu para ser como su Hijo. Así que es una invitación para que usted decida hoy cómo quiere vivir, cómo quiere seguir viviendo su vida. Cierre sus ojos y oremos.